¿Alguna vez escuchaste hablar del mercado de valores en el Paraguay? ¿Te suena? ¿Te genera dudas? En este episodio te mostraré y te daré una introducción completa de lo que es el mercado de valores en Paraguay, de cuáles son las herramientas de inversión que contamos en el Paraguay actualmente, un poco de legislación tributaria, de cómo aplica la tributación en relación a las herramientas de inversión y también la clasificación por la naturaleza de estas herramientas de inversión. Trataré de darte algunas características esenciales de cada herramienta para que logres comprender y de alguna forma intentar introducirte a este mercado de valores para que más adelante, teniendo un conocimiento, puedas empezar tu vida en las inversiones en el mercado de valores paraguayo. Por lo tanto, quédate hasta el final, que vas a lograr al final de este video tener una idea qué es el mercado de valores, de cómo funciona, de cuáles son las clasificaciones por naturaleza y cuáles son las herramientas. Es decir, al final de este video tendrás un conocimiento bastante general de lo que implica participar en el mercado de valores y cómo poder invertir en él. Agradezco el hecho de que estés mirando este video y te pido por favor, si este video te sirve, suscríbete al canal y compartir para que crezcamos en seguidores y también podamos crecer en contenido y en formato. Vayamos al contenido. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es un espacio físico y virtual en donde interactúan empresas privadas y estatales que buscan financiarse captando dinero de los inversores. Esta es la finalidad del mercado de valores. Podríamos llamarle un ecosistema físico porque requiere de empresas, personas jurídicas. Cuando hablo de personas jurídicas, hablo de empresas. Cuando hablo de personas físicas, hablo de personas como nosotros. Empresas jurídicas privadas y estatales, me refiero al gobierno, que buscan de alguna forma financiarse mediante las herramientas de inversión, captando el dinero de los inversores, que podemos ser nosotros, personas físicas, podemos ser también las empresas privadas, que buscan de alguna forma generar un rendimiento por el dinero que poseen actualmente. Este es el mercado de valores. Buscan las empresas privadas y las empresas estatales financiarse. Eso es la finalidad del mercado. Buscan financiarse. ¿Qué buscan los inversores y las empresas privadas que también buscan invertir? Buscan generar rendimiento en el mercado de valores invirtiendo el capital. Cuando hablamos de capital, hablamos de dinero. Invirtiendo el dinero, en el caso de las personas físicas, invirtiendo sus ahorros, y en el caso de las empresas también invirtiendo el capital para de alguna forma hacer crecer. ¿Cuál es la finalidad entonces de este mercado de inversiones? Mover el capital y generar un rendimiento. Generar un rendimiento al inversor y de alguna forma financiar el proyecto de las empresas privadas o estatales. ¿Quiénes son los participantes en el mercado de valores paraguayos? Tenemos 5 participantes en el mercado de valores. Vamos a de alguna forma ir interiorizándonos en cada uno. El primero son los emisores, son las empresas privadas y estatales que acuden al mercado de valores para buscar financiarse, lo que dijimos primeramente. Las empresas privadas y estatales acuden al mercado de valores para financiarse, para captar dinero. ¿Por qué? Porque captando ese dinero pueden alcanzar sus metas, elaborar sus proyectos objetivos, prometiendo al inversor, que será el siguiente participante, una rentabilidad conforme a las políticas o al contrato que hayan ellos establecidos mediante el uso de las herramientas de inversión. Por lo tanto, el primer participante son los emisores o las empresas que buscan financiarse. El segundo son los inversores. Podemos ser nosotros, personas físicas, o pueden ser también las personas jurídicas, las empresas. Cuentan con un capital que desean invertir para generar un rendimiento, para no tener el dinero parado. Estos son los inversores, que de nada sirve tener el dinero. Si tener dinero parado en la cuenta corriente significa tener un dinero estancado y la inflación nos va consumiendo este dinero, por lo tanto vamos perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Por lo tanto, los segundos participantes son los inversores, personas físicas o jurídicas que buscan de alguna forma generar rendimiento invirtiendo su capital, financiando el proyecto de otras personas o empresas. El tercer participante es las casas de bolsas. En Paraguay actualmente tenemos 24 casas de bolsas. ¿Qué son las casas de bolsa? Suena un poco raro, ¿verdad? Casa de bolsa. ¿Será que voy a perder mi dinero? ¿Será que esto es válido? Ahora quiero darte a entender. ¿Qué son las casas de bolsa? Son intermediarios autorizados obligatoriamente y de alguna forma afiliados a la Bolsa de Valores de Asunción, que será el siguiente participante en este ecosistema. Por lo tanto, estos son profesionales inscritos en el Banco Central del Paraguay, supervisados por otro participante que va a ser la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay. Por lo tanto, son profesionales que intermedian en el mercado de valores paraguayo para unir a los emisores y a los inversores mediante las herramientas de inversión. Eso es lo que hace la casa de bolsa. Tenemos actualmente 24 casas de bolsa que podemos ir conociendo en esta imagen.
son actualmente las habilitadas. Pasamos al siguiente participante, la bolsa de valores. Ojo, la bolsa de valores de Asunción no cumple aquí un rol de supervisión, no, ese rol le corresponde a la superintendencia de valores. La bolsa de valores de Asunción lo que hace es el encargado de armar este ecosistema poniendo la infraestructura tecnológica y física para que todos los asociados, podríamos llamarle, todas las casas de bolsas puedan de una forma interactuar e intermediar en este ecosistema. Entonces, ¿qué hace la Bolsa de Valores de Asunción? Infraestructura tecnológica. Creo que hace 2 años la Bolsa de Valores de Asunción rompió un hito muy grande que fue adquirir la plataforma Nasdaq, en donde ya tenemos salida al mercado de valores del exterior. O sea que nuestro mercado, si bien es pequeño, comparado a lo que sería los Estados Unidos, ínfimo en movimientos, está creciendo y se está adaptando a la tecnología actual que demanda el mercado de valores a nivel mundial. Por lo tanto, de esto se encarga la Bolsa de Valores de Asunción, de poner todo lo necesario, las herramientas para que haya esta interacción entre emisores, inversores y las herramientas de inversión. Y luego participa el Banco Central del Paraguay, que es el órgano que supervisa y pone las reglas del juego en este ecosistema. Por lo tanto, bolsa de valores no es algo, el mercado de valores no es algo sin fiscalización, no es algo en el cual yo pueda desconfiar. Al contrario, yo debería de confiar porque hay una estructura bastante organizada. Y la superintendencia de valores es la que supervisa todo este ecosistema, dictamina las reglas, los límites, los porcentajes de intereses, etcétera, que hacen que las casas de bolsa puedan de alguna forma intermediar e interactuar. Recapitulando, ¿quiénes son los participantes? Los emisores, las empresas que buscan financiarse, captar dinero para el logro de sus proyectos, los inversores, personas físicas como nosotros o empresas, aplicar el dinero que tienen para generar un rendimiento, ganar, para que su plata no esté parada sin hacer nada. Las casas de bolsa, que son 24 actualmente en la República del Paraguay, son estas que se pueden ver aquí, y la Bolsa de Valores de Asunción, que pone la estructura tecnológica, infraestructura física y tecnológica, y el Banco Central a través de la Superintendencia de Valores, que rige, supervisa y pone las reglas del juego. Hay un término muy repetido y usado que es títulos valores en el mercado. ¿Qué son los títulos valores? Básicamente son las herramientas. Es el documento respaldatorio de la inversión. Un título valor es el documento que respalda la operación que hizo tanto una persona física como una empresa en el mercado de valores. Vamos a llamarle, es el comprobante, es el recibo de que yo estoy invirtiendo en un X título, que más adelante vamos a ver qué tipo de título puede ser. Por lo tanto, cuando hablamos de títulos valores, hablamos de un documento que sirve de comprobante respaldatorio de la inversión que yo realice. Cuando hablo de inversión, ¿qué hablo? Yo puse dinero en el mercado de valores en una herramienta y para tener un comprobante me dan un título, que es mi título de inversión. Son documentos respaldatorios de las inversiones y me dan derecho a mi inversor a reclamar una ganancia bajo ciertas condiciones en el mercado de valores. Es lo que es la forma de comprobar que yo invertí y me da derecho a exigir ganancias. Más adelante veremos cuáles son los tipos de títulos o de herramientas que podemos utilizar. Por lo tanto, ¿qué es un título valor o qué son los títulos valores? Son herramientas. Herramientas de inversión es lo mismo. Títulos valores, herramientas, documentos respaldatorios, etcétera. Podemos llamarlos de esa forma. ¿Cómo se clasifican estos títulos valores? Hay 2 clasificaciones por su naturaleza. La primera, los instrumentos de renta fija y los instrumentos de renta variable. Y por último, el instrumento de renta mixto, que casi no tenemos mucho, que es ya la mezcla entre fijo y variable, que casi no hay mucho en Paraguay. Es más fijo y variable, también a nivel mundial es así. Entonces son las clasificaciones más importantes. Según su naturaleza, instrumento de renta fija e instrumento de renta variable. Vayamos por la renta fija. Son los instrumentos de renta fija. Podemos llamarlo como instrumentos financieros que generan una rentabilidad al inversionista. Entonces, cuando hablamos siempre de títulos valores o de instrumentos, hablamos de instrumentos financieros que generan una rentabilidad. ¿Qué significa rentabilidad? Genera una ganancia al inversionista por medio de una tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero, decía Keynes, ¿verdad? Por lo tanto, es la ganancia que te genera tu capital invertido. Estamos acostumbrados nosotros a pagar intereses. Nosotros pagamos intereses por los préstamos que realizamos. No estamos acostumbrados a cobrar intereses. Por lo tanto, ¿para qué son las herramientas de inversión? Para cobrar intereses mediante la aplicación de nuestros fondos particulares. ¿Por qué es renta fija? Porque es una tasa previamente pactada. Puede ser en base a un título específico o un capital acumulado en plazos determinados.
Se sabe entonces, ¿por qué es renta fija? Porque se sabe con exactitud el capital invertido, el porcentaje de interés que me van a pagar y cuánto tiempo va a durar ese contrato de que yo presto mi dinero o invierto mi dinero para que me paguen un X porcentaje. Por eso es renta fija, porque yo ya sé cuánto voy a cobrar, en qué plazo voy a cobrar y que al final me van a devolver mi dinero invertido más los intereses. ¿Cuáles son las características de los instrumentos de renta fija? Conoces el monto exacto de los intereses que vas a recibir. Se sabe de antemano, uno ya sabe, voy a recibir 5%, 6%, 3%, 8%, 9,5%, 10%. Uno ya sabe antes de invertir, ya sabe las condiciones. Los intereses se pueden cobrar de forma diaria, trimestral, semestral o anual. En el momento de renta fija, algunos pagan intereses compuestos, que habíamos dicho que es el interés que habíamos dicho que es el interés compuesto, es una bola de nieve que acorde al capital se va acumulando, este también va creciendo y su mayor aliado es el tiempo. El mayor aliado del inversionista es el tiempo, que me da mayor interés compuesto, y esto puede cobrarse de forma diaria, trimestral, semestral o anual, dependiendo del tipo de herramienta que uno haya adquirido. Tercero, los precios no sufren mucha variación. No hay fluctuaciones en el precio de los instrumentos de renta fija, por lo tanto son considerados de un riesgo bastante conservador, la mayoría, hasta moderado podríamos llegar, pero son realmente títulos que no varían mucho o no fluctúa mucho el precio de cada título. Y el capital invertido retorna al inversor el 100% luego de un plazo determinado. Yo invierto en un título de renta fija, ese capital que yo invertí yo lo voy a volver a recibir al final de un plazo. Solo que yo recibo, si yo invertí 100 millones, 10 millones, 5 millones, en un plazo determinado yo recibo 5 millones que invertí, más los intereses pactados que yo había contratado, que yo había acordado a la compra o a la adquisición de este título o de este instrumento. Ahora nos adentramos a los tipos de inversiones de renta fija. Partimos por el primero. Hay más especificaciones técnicas. Yo voy a tocar los valores de forma superficial, digamos que generalizado, para que entiendan cómo funcionan y qué es. Hay distintos, cada herramienta tiene algo particular, pero la idea es que ustedes entiendan qué son y cómo funcionan. Más adelante, cuando se van adentrando a esto, van a darse cuenta las características de ciertas herramientas. Por lo tanto, ¿cuál es mi idea con esto? Que conozcan las herramientas, que se vayan adentrando, vayan excavando un poquito, consultando, hablando, a ver en cuál puedan ustedes invertir con el tiempo, que también vamos a hacer videos específicos por cada tipo de herramienta más adelante. La idea inicial ahora es que conozcan cuáles son las herramientas. Primero, el bono. ¿Qué es un bono? La primera herramienta de renta fija, un bono. Un bono es un título de deuda. Básicamente es una deuda que la empresa que necesita dinero asume con el inversor. Y me dan un cartoncito o me dan un certificado, un título que dice: este bono vale 100 millones, te van a pagar X% de interés por tantos meses, años o el plazo que definas. Básicamente yo le presto mi dinero a una entidad, puede ser el gobierno o puede ser una empresa privada, y este es un emisor. ¿Quién es un emisor? Aquel que necesita financiamiento. El emisor puede ser una empresa privada, puede ser el gobierno. Vamos a decirle que el gobierno necesita plata, lo que se conoce como, habrán escuchado, bonos soberanos. Entonces el gobierno quiere plata, necesita captar plata para X proyectos que tengan. Entonces sale al mercado, emite certificado de deuda, que son los bonos, es una deuda. Entonces, ¿qué yo hago como inversor? Yo veo las características y yo le presto al Estado X millones de guaraníes, y el Estado se compromete a devolverme a una tasa de interés pactada en un plazo determinado, mi capital invertido y los intereses que yo acorde. Eso es un bono, básicamente es una deuda, es un préstamo que hace el inversionista a las empresas privadas o al Estado para que éstas se financien y en contrapartida, al cabo del plazo determinado, a mí me paguen rendimientos por un interés pactado. ¿Cuáles son las características del bono, verdad? Es una deuda, como dijimos primero, es una deuda que el emisor contrae con el inversionista en un plazo determinado. Eso es uno. Segundo, son negociables, es decir, se pueden vender. Yo puedo adquirir un bono a X plazo y luego puedo volver a revender. Acá entra la casa de bolsa como intermediaria, que se encarga de verme a mí, alguien a quien yo pueda venderle. Dice la casa de bolsa: yo tengo este título de este inversionista y quiero vender a estas condiciones. Entonces son negociables, se pueden revender si uno quiere dejar de invertir en este bono. Los intereses son cobrados de forma mensual, trimestral, durante la vida del bono. Podemos llamar semestral también o anual, no sé, depende de las características del bono. Por lo tanto, uno debe ser consciente: yo estoy recibiendo plata por un capital que invertí en un bono. Esto es un interés simple si es que yo no vuelvo a reinvertir ese capital.
y puede transformarse en un interés compuesto si es que esa plata recibida yo vuelvo a reinvertir. Por lo tanto, depende del trato que yo le da a la plata. Nunca, ojo, la plata que me da un bono a mí o el interés que me genera un bono, debo utilizarlo para mis gastos corrientes, porque al final estoy viviendo de mi día a día de un bono. Al final mi inversión no me genera ningún tipo de rentabilidad. Por lo tanto, el secreto es reinvertir los intereses que me genera un bono. Y al vencimiento del bono me devuelven el capital invertido. Estas son las características del bono. Vayamos a la siguiente herramienta, el certificado de depósito de ahorro, el CDA, que también habrán escuchado mucho. ¿Qué es un CDA? Es un instrumento de renta fija emitido exclusivamente por bancos y financieras. Son los que emiten el CDA. Bancos y financieras. Acá ya no entran empresas privadas ni el gobierno, sino específicamente los bancos y las financieras regulados por el Banco Central del Paraguay. Depositas tu dinero en un plazo determinado y una tasa de interés pactada, y al cabo del plazo se te acreditan en tu cuenta capital invertido y el interés que pactaste inicialmente. Se dan cuenta que en todo implica dar el dinero. ¿Qué riesgo podríamos tener? Retrocediendo un poquito en el bono, que la empresa a quien yo le di mi dinero tenga problemas, por lo tanto no pueda cumplir con los bonistas, con los inversores. Y en el caso de las financieras, que el banco quiebre, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un porcentaje, no recuerdo exactamente ahora, pero hay un porcentaje de cobertura del Banco Central de Paraguay. Tendría que averiguar, no recuerdo ahora mismo el porcentaje de cobertura, por lo tanto es una inversión bastante considerable. No hay tanto riesgo, es también de un estilo conservador. Yo le presto al banco mi dinero y el banco lo que hace trabajar o presta ese dinero y genera intereses. Fíjense en esto es muy importante que ustedes entiendan, porque el banco, si yo le presto o si yo no le presto, ¿cuál es el problema que yo, persona física o empresa, puedo tener? Si yo dejo mi plata en el banco, suponemos, yo dejo mi dinero en el banco y dejo ahí en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, etcétera, dejo sin movimentar porque digo, en el banco va a estar seguro, etcétera. ¿Qué hace el banco sin decirme a mí? Agarra ese dinero y empieza a trabajar y a generar más dinero por los préstamos y por los intereses. O sea que lo que hace el banco, bueno, yo tengo esta plata, yo voy a hacer trabajar este dinero, y gana dinero el banco con nuestro dinero. Si tenemos que ser astutos y tenemos que no darle al banco nuestro dinero. Para colmo, el banco está haciendo plata con nuestro dinero y nosotros estamos perdiendo ante la inflación. La inflación, que es la suba de precios, nos está haciendo perder poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir la inflación así a grandes rasgos? Que hoy, por un 100.000 guaraníes, yo puedo comprar, un ejemplo, 2 kilos de picaña. De aquí a 3 meses ya no puedo comprar, de aquí a 2 años ya no puedo comprar 2 kilos, 1,5 kilos nomás. Ya perdió poder porque subieron los precios, llámese carne, llámese canasta básica, etc. ¿Y qué hace el banco astutamente? Agarra ese dinero que nosotros decimos, mi plata está durmiendo tranquilamente en el banco, lo reinvierte, hace más dinero a costa nuestra, básicamente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser inteligentes y no dejar nuestra plata en el banco simplemente sin que haga nada. Tenemos que comprar títulos de inversión. El certificado de depósito de ahorro es uno de ellos, y el banco difícilmente nos diga a nosotros, fulano, señor cliente, vos tenés 10 millones con nosotros, ¿no quieres un título? Difícilmente nos diga, porque no les conviene, porque es preferible para ellos cobrar intereses que pagarnos a nosotros intereses. Nosotros pagamos intereses altísimos por los créditos, por las tarjetas. El banco gana con nuestro dinero. Por lo tanto, tenemos que aprender a nosotros a cobrarle al banco por usar nuestro dinero. Esto sería el certificado de depósito de ahorro, que es un instrumento de renta fija donde yo le presto el dinero al banco a cambio de un plazo determinado, y al final del plazo me acreditan de forma mensual, semestral o trimestral interés. ¿Cuál es la característica del certificado de depósito de ahorro? Que es un préstamo que el inversor, nosotros clientes del banco, le hacemos al banco a cambio de una tasa y en un plazo determinado. También estos títulos son negociables, es decir, que yo puedo decirle al banco, o en este caso la casa de bolsa, yo tengo acá un certificado de depósito de ahorro a X años, a X tasa, y quiero revender porque quiero dejar de invertir con este banco. Son negociables, bastante negociables, y los intereses son acreditados en la cuenta corriente o caja de ahorro del origen del capital invertido. Y cuarto, al vencimiento del CDA o del certificado nos devuelven el capital invertido. Nuevamente, que hay que considerar que si yo no reinvierto los intereses que me pagan, no voy a generar intereses compuestos, voy a generar interés simple. No soy consciente de que también puede haber un riesgo. Yo no debería de invertir, yo tengo que entender, ¿qué tengo que entender como inversor? Que puede haber un riesgo,
que existe la posibilidad de que ese banco quiebre o que siempre debo considerar que hay ciertos riesgos en cada momento de la inversión. Yo no puedo decir, es cierto, los títulos de renta fija me dan una cierta seguridad porque son de un tinte conservador, pero no se puede decir que no hay riesgo en la inversión de renta fija. Siempre habrá riesgo, uno nunca sabe. Entonces, siempre considerar esa posibilidad de riesgo al momento de invertir. Pasamos al siguiente título, a la siguiente herramienta. Una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho cuando lo entendí. Yo invierto en esta herramienta. Esta es una herramienta de renta fija denominada fondo mutuo. ¿Qué es el fondo mutuo? Normalmente suele ser la apertura para los inversores iniciales o principiantes, como también fui en su momento, soy actualmente, y yo voy invirtiendo en este fondo mutuo actualmente. De vuelta, ¿qué son los fondos mutuos? Entonces, el fondo mutuo es un patrimonio común. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varias personas como nosotros. Yo, Nicolás, X empresa, otras inversiones, Juan, Carlos, Romina, etcétera, que dicen: yo tengo dinero. Yo no quiero invertir en un CDA porque no me alcanza el capital, porque me piden más. Yo no puedo invertir en un bono porque no, tampoco mi capital da. ¿Y cuál es la opción de inversión que tengo? Un fondo mutuo. Entonces, ¿qué finalidad tienen los fondos? Captar dinero de los pequeños y medianos inversores y grandes también, hacer una bolsa común, y ese dinero, la suma de cada inversor, se convierte en una bolsa grande y es administrado por una administradora de fondos. Se desprende de una casa de bolsa, por lo tanto es administrado por profesionales, y estos profesionales se encargan de invertir ese fondo mutuo en diferentes títulos que están fijados en el reglamento de este fondo mutuo. Es decir, yo antes de invertir en un fondo mutuo, yo sé que ese fondo mutuo está administrado por profesionales. Ese fondo mutuo tiene una personería jurídica, tiene RUC y tiene denominación. O sea, tiene un nombre, tiene RUC y nombre. Por lo tanto, es independiente de la administradora de fondos. No es que la administradora de fondos va a perder ese dinero. No, se le designa como administradora. Una vez que esta administradora no puede, se le puede sacar este fondo y dar a otra administradora habilitada por el Banco Central. Por lo tanto, ¿qué hace esta administradora? Crea un reglamento para el fondo. Y en ese reglamento me dicen: ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto inicialmente yo puedo invertir? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la finalidad de ese fondo? ¿Y cuánto me van a cobrar si yo quiero sacar dinero de ese fondo? O sea, hay todo un reglamento que el inversor debe. Y en ese reglamento también me dicen qué van a hacer con mi dinero. Porque si yo estoy invirtiendo en un fondo mutuo, yo debo saber ¿qué va a hacer la administradora de fondos con mi dinero? Entonces, yo al leer el reglamento, yo ya sé, van a invertir en este tipo de herramientas. Entonces, yo ya invierto en un fondo mutuo sabiendo cuánto voy a cobrar, intereses compuestos diarios, interesantísimo. Día tras día yo veo cómo mi platita va creciendo, eso es muy bueno. Aparte, yo ya sé que son profesionales, es decir, que entienden del tema y en qué tipo de herramientas se están invirtiendo y el riesgo de este tipo de inversión. Por lo tanto, es muy interesante, es una apertura al mercado de valores o al mundo de las inversiones muy interesante, al cual les recomiendo bastante. Hoy no voy a hablar de cómo uno puede invertir, sino para que conozcan estas herramientas y principalmente cuál es la finalidad de esta herramienta. Brindar a los ahorristas, que podemos ser nosotros, la posibilidad de convertir ahorro en inversión. Ojo con eso, ahorro en inversión, eso es inteligente. Que mi plata no esté durmiendo en el banco, porque ya sabemos que el banco va a agarrar mi dinero sin pedirme permiso y va a invertir y va a ganar a mis espaldas, por decirlo así. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Mi plata ahorrada, invierta en un fondo mutuo, le dé a la administradora de fondos y que ellos inviertan y me pagan intereses por esa reinversión. ¿Qué yo logro con esto? Yo logro que mi capital se diversifique porque no está en un solo título. ¿Qué quiere decir eso? No está en un solo bono o en un solo cartoncito, no está en un solo banco, sino está en varios lugares, porque eso hace la administradora de fondos. Agarra la bolsa grande, capta todo el dinero posible e invierte una parte en esto, otra parte en esto y va. Por lo tanto, mi dinero está metido en varias canastas, no está en una sola canasta. Eso es diversificación. Se mitigan los riesgos y es una herramienta bastante conservadora que me permite a mí también, de alguna forma, ganar dinero mediante la gestión de profesional. ¿Cuáles son las características del fondo mutuo? Que no es obligatorio, si yo no tengo que aportar mes a mes. Pero ¿cómo se realizan? De vuelta, debo ver el reglamento, cuánto me permiten inicialmente hacer y a partir de qué valor me permiten invertir. Hay fondos mutuos en Paraguay desde 300.000 guaraníes. O
O sea que yo puedo meter 300.000 mensual si quiero, y si no, no hay ningún problema. Puedo invertir 300.000 por mes. Imagínense, 300.000 para mí es maravilloso, diría yo, como el pequeño inversor. Hoy empiezo con 300.000, mañana empiezo con más, que tenemos en el canal, que se llama Planifica tu jubilación. Les recomiendo ese video, y en Planifica tu jubilación hacemos una proyección a 30 años, empezando con una inversión de 300.000 guaraníes, que año tras año va creciendo. Entonces esa es la idea del fondo mutuo, y me van pagando intereses. ¿Cuáles son las características de este fondo? Como le dije, es un aporte que no es obligatorio. Yo puedo, un mes puedo poner 300.000, otro mes no, otro mes puedo poner más, otro mes no, así depende del inversor. Pero siempre la disciplina, la constancia y el tiempo es lo que hacen que nuestras inversiones crezcan y se conviertan en esa bola de nieve que nos permite ganar dinero. El valor invertido puede ser rescatado. Así, si yo tengo 5 millones en mi fondo mutuo y por algún motivo yo necesito sacar, yo puedo hacer eso en cualquier momento. Esa es la ventaja. Solamente que debo entender el reglamento, porque ¿qué hace la administradora? Esa plata ya está invertida, por lo tanto es una venta de título, hay una gestión que debe hacer el profesional y normalmente tiene costos por rescate. Rescate le llamamos cuando sacamos el dinero del mercado de valores y volvemos a introducir a nuestro bolsillo, por decirlo así, para nuestro uso particular. Por lo tanto es bueno conocer el reglamento y saber en qué momento puedo rescatar y qué pasa si rescato antes de tiempo. ¿Cuánto me cobran? Es la pregunta. Tercero, lo que me parece genial y fantástico es que el valor invertido mes a mes genera rendimientos diarios, intereses compuestos. Esa bolita de nieve que va creciendo día tras día y se convierte en un capital acumulado. Nosotros habíamos visto en el video Planifica tu propia jubilación que nuestra bola de nieve crecía como 3.000 millones a los 35 años. Y eso me generaba interés. La idea de la inversión, que los fondos mutuos no permiten eso, es invertir a largo plazo para que con el tiempo podamos de alguna forma costear nuestro estilo de vida en base a nuestras inversiones. Yo nunca les voy a hablar de parar de trabajar, porque a mí no me gusta eso, parar de trabajar. Yo quiero trabajar porque me apasiona, porque me gusta y quiero tener ingresos pasivos. ¿Qué ingresos pasivos? Es recibir ingresos sin la necesidad de esforzarme para tener eso. Eso me da la inversión, pero no solamente vivir de los ingresos pasivos, sino de los ingresos activos también. Yo soy un apasionado por mi profesión, yo soy contador, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y hoy día en esta educación financiera también me va apasionando, me encanta comunicar aquello que yo aprendí. En la enseñanza está, digamos que en mi vida es algo que me gusta mucho, por lo tanto también es una forma de generar ingresos para mí, el trabajo como contador y la enseñanza también. Por lo tanto, yo no quisiera trabajar por necesidad, sino por pasión, porque me gusta. ¿Qué es lo que yo predico? Trabajar a tu tiempo y recibir ingresos a tu tiempo. No ser esclavo toda la vida. Y para eso también es bueno invertir. Porque en la medida que invertimos, nuestro esfuerzo que ahora, la idea es trabajar ahora porque realmente necesitamos trabajar, necesitamos cumplir horario, necesitamos tener un salario. Pero organizarnos y poder invertir ese dinero mes a mes, de forma disciplinada, constante, todos los meses, hasta que con el tiempo nuestra pequeña bola de nieve se haya convertido en una bola de nieve grande que me genera a mí ingresos mensuales y yo pueda decir, voy a trabajar menos, voy a trabajar porque me gusta trabajar, no porque no tengo de otro. Eso busquen trabajar porque les gusta, porque les apasiona, no porque no tienen de otra, no porque tienen ya. Imagínense, para mí es triste, ¿verdad? Que esperar hasta los 60, 70 años para jubilarse. Vuelvo a ese tema, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Trabajemos porque nos apasiona, no porque no tengamos salida. Entonces la vida es más llevadera. Nuestra salud es mejor, nuestra relación con nuestra familia es mejor. Disponer de nuestro tiempo, trabajar porque realmente somos gente trabajadora. También disponer de nuestro horario para compartir con nuestros seres queridos. Por lo tanto, la administradora de fondo invertirá el capital captado conforme lo haya establecido el reglamento interno del fondo mutuo. Ese reglamento interno del fondo me va a decir todo lo que se refiere al fondo y yo debo leer y estar en conocimiento antes de invertir. Pasamos a la siguiente herramienta, que son los fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Al igual que el fondo mutuo, es un fondo administrado por profesionales. Pero ¿cuál es la diferencia? No está diseñado para los pequeños inversores. Acá ya hablamos de grandes inversiones. Por lo tanto, están diseñados para proyectos. Es decir, son proyectos a largo plazo y son los montos mayores. Un fondo que actualmente yo conozco, que es el fondo que está administrando la empresa, la casa de bolsa Cadien, que es lo que yo conozco,
es el fondo Link Center, que es la construcción de un moderno edificio, y las cuotas del aportante están allá por los $250.000 cada cuota, es decir, un monto mucho mayor. No hablamos más de 300.000 guaraníes, hablamos de $250.000. Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de estos fondos? Captar dinero para hacer un proyecto de gran envergadura, puede ser construcciones de desarrollo inmobiliario o desarrollos agroganaderos de infraestructura. Después de que el proyecto se lleve a cabo, pagarle al inversionista un porcentaje pactado. Ya nuevamente, ese mismo fondo de inversión va a tener un reglamento y debo circunscribirme a ese reglamento para entender en qué se va a hacer con mi dinero, cuánto me van a pagar, y al final del proyecto me van a devolver mi dinero que yo invertí más los intereses pactados. Y yo debo saber en cuánto tiempo. Por eso sigue siendo renta fija. ¿Cuáles son las características? Las cuotas son de un valor mayor y en un plazo mayor. Como les dije, ya no hablamos de 300.000 guaraníes, hablamos de $250.000, $50.000, 30 millones, 100 millones. Y al vencimiento el inversor recibe los rendimientos en concepto de intereses. ¿Verdad? No es posible sacar la plata. Fondo mutuo, nosotros decimos yo necesito mi plata, entonces saco y me cobran un porcentaje por rescatar el dinero antes de tiempo. En el fondo de inversión no puedo sacar mi dinero. Lo que yo ya invertí, eso se queda porque la obra o el desarrollo se tiene que hacer, el proyecto se tiene que cumplir. Yo no puedo más sacar mi dinero. ¿Qué puedo hacer? Puedo vender, negociar mi aporte en el mercado de valores y recuperar mi dinero mediante la venta de ese derecho o de ese título. Es lo que puedo hacer, pero yo no puedo decir, gente, en mis $50.000 yo necesito, voy a sacar. No, ya no podés. Tenés que negociar, tenés que volver a vender. Y tercero, de vuelta, es administrado por profesionales, una administradora de fondos certificado por el Banco Central y asociado a la Bolsa de Valores de Asunción. Ahora seguimos la siguiente. Hablamos de renta fija. Tocamos la renta fija, ahora tocamos la segunda. ¿Cuál es la segunda? Instrumentos de renta variable. Su nombre ya llama la atención. Ya no es fijo. La renta, la ganancia no es fija, es variable. Son los instrumentos de renta variable. Son títulos valores que representan una fracción del patrimonio de la empresa. Si yo me hago dueño de una parte de la empresa o de una parte de un activo. Contablemente un activo es algo que me pertenece y que puede generar ganancias o rendimientos. Eso es un activo. Entonces yo me hago dueño de una parte de la empresa o de una parte de un activo de una empresa. Eso es un instrumento de renta variable y me da derechos sobre esos activos. Si ese activo genera ganancia, yo tengo derecho a cobrar por ese activo. Y si no genera ganancia, yo no tengo derecho a cobrar nada. Por eso es variable. Porque mi ganancia como inversor está directamente relacionado a que esa empresa o ese activo le vaya bien básicamente. Yo invierto en un título de renta variable que no genera ninguna ganancia, yo no voy a ganar nada. A diferencia de la renta fija, yo prestaba mi dinero a los emisores. Acá yo estoy dando para convertirme en dueño, por lo tanto nadie me debe nada. Yo soy propietario y yo asumo los riesgos. Los instrumentos de renta variable son más riesgosos justamente porque no se asegura el rendimiento del activo o de la empresa. ¿Cuáles son las características de este tipo de instrumentos? Son derechos a empresas o activos, como dijimos, sobre la cual uno espera obtener rendimiento. Yo compro un instrumento de renta variable y yo espero que ese instrumento me genere ganancias. Yo no aseguro que me va a generar ganancias. Por lo tanto, la segunda característica es que no me garantizan que sí o sí voy a ganar. Puedo perder, puedo ganar, puedo empatar, etc. El tercero, el valor de estos títulos puede fluctuar mucho justamente por esta característica. Puede subir y bajar, puede mantenerse, de golpe puede irse a las nubes, puede bajar de vuelta. Esa es la característica de este tipo de instrumentos. Y cuarto, presentan una rentabilidad mayor. Es decir, existe la posibilidad, no la certeza, ojo, no la certeza, la posibilidad de que me generen una rentabilidad mayor. Por lo tanto, el riesgo es mayor. El riesgo es mayor. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Este es el secreto de la renta variable. Vamos a conocer dos tipos de instrumentos de renta variable disponibles en el mercado paraguayo. El mercado paraguayo actualmente está más regido hacia la renta fija. Hay muy poco movimiento aún en el mercado de renta variable, por lo tanto más son comercializados los instrumentos de renta fija que los de renta variable. Esa es la realidad nuestra actualmente, no así en otros países en donde la renta variable tiene un porcentaje muy alto de negociación en el mercado de valores de cada país. Un instrumento de renta variable disponible en el mercado paraguayo son las acciones. ¿Qué son las acciones? Las acciones son una parte del capital social de la empresa que hacen que
que el capital social, ¿qué es el capital social? Es lo que la empresa necesita para poder iniciar y operar, porque la empresa no puede moverse sin dinero. Escuchamos nosotros, no tengo capital para iniciar mi negocio. Muy bien, si necesitas abrir un negocio, vos necesitas capital, que no es más que dinero y maquinarias, etcétera, que se compran con dinero. Por lo tanto, ¿qué son las acciones? Son la menor división posible de ese capital. Es ese capital dividido en títulos o en pedacitos que se llaman acciones. Tienen un nombre y tienen un valor. Y adquirir estas acciones te hace ser socio y propietario de la empresa o de una parte de la empresa. Por lo tanto, cuando uno habla de acciones, habla de la división del capital de la empresa. Hay distintas clasificaciones de las acciones que tampoco voy a entrar a profundizar, que lo que quiero que entiendan es qué es la herramienta acción. Entonces, es básicamente la división del capital en la menor medida posible. Y cada acción tiene un valor y tiene una característica y tiene de alguna forma algunas... podríamos llamarle, te dan algunos derechos, ser propietario de esa acción, y el principal derecho es ser copropietario o socio de la empresa a la cual estoy adquiriendo las acciones. ¿Cuáles son sus características? Pueden otorgarte derecho a voz y votos en las asambleas generales, dependiendo del tipo de acción adquirida. Dependiendo del tipo de acción, vos podés irte a la reunión con los jefes y decir, yo tengo esta cantidad de acciones, yo quiero opinar de ese punto, votar por ese punto, a favor o en contra. Hay acciones que te dan esta posibilidad y hay acciones que no te dan esta posibilidad de votar. ¿Qué ganancias generan las acciones en las empresas? Generan el dividendo. Es el dividendo. Es la utilidad que genera la empresa contablemente hablando, es ingresos menos egresos, menos costos, menos impuestos, es lo que sobra. Esa es la ganancia. Entonces, esa ganancia se divide entre los dueños de la empresa, siempre y cuando la asamblea así lo dictamine. Entonces, yo tengo un porcentaje a cobrar dependiendo de la cantidad de acciones que yo haya adquirido de la empresa. Entonces, las acciones a mí me generan dividendos, que son las ganancias. Y a diferencia de todas las demás herramientas que nosotros fuimos tocando, ninguna de las herramientas fijas pagan impuestos en el Paraguay. Ninguna graba impuestos, a excepción de las acciones que sí graban el impuesto al IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades, el 8% y creo que el 15%, no recuerdo bien, para los extranjeros, y para los paraguayos 8%. Entonces, ojo, las acciones me generan dividendos, pero también me generan impuestos que yo debo pagar. Esa es la característica principal. Y yo necesito que a la empresa le vaya bien. Yo necesito que la empresa le vaya bien para que la empresa pueda generar utilidades y pagarme a mí. Y yo tengo que saber que de ese porcentaje de utilidades, como paraguayo, yo voy a pagar 8%. Como extranjero terminaré pagando 15% de lo que me pagan a mí, al Ministerio de Hacienda o hoy día Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Las acciones pueden ser negociadas en el mercado de valores a un precio de mercado, o sea que también uno negocia las acciones. Si ya no quiere ser dueño de tal empresa, uno puede negociar con los propios accionistas o en el mercado de valores revender esto. Y cuarto, presenta un nivel alto que el inversionista debe considerar. O sea que, ¿por qué un nivel de riesgo alto? Porque puede ser que no ganes nada en varios años, puede ser que te hayas equivocado de acciones, puede ser que este año una empresa gane mucho y te llama la atención y adquirís las acciones, y en los años siguientes la empresa no gana nada, va a la quiebra, no te van a devolver el capital porque nadie te debe nada, vos sos dueño de una parte de la empresa. Por lo tanto, no hay obligación de la empresa contigo, sino vos diste tu dinero para que la empresa se financie, pero vos automáticamente te haces dueño de esa empresa. Entonces fue tu decisión, y si te equivocaste y la empresa quebró o no generó utilidades, no vas a recibir nada. Y si genera utilidades, vas a recibir rendimiento en concepto de dividendos, por lo cual vas a tener que pagar. Muy bien, tenemos el último punto para considerar en esto. Esto no está legislado por el mercado de valores ni por el Banco Central actualmente, porque no tiene esa naturaleza, y tampoco actualmente podemos adquirir en el mercado de valores paraguayos este tipo de herramienta que son las criptomonedas. Las criptomonedas es una forma, principalmente es un activo digital. Hay varios tipos de criptomonedas. La más conocida es el Bitcoin, que es un tipo de criptomoneda. Hay varios otros tipos de criptomonedas con sus distintos nombres y sus fluctuaciones. Tiene un cifrado criptográfico, ¿verdad?, avanzado, para garantizar la titularidad y la integridad de las transacciones. Hay una empresa que se encarga de ser correctora de criptomonedas, o intermediaria en este caso a nivel mundial. Una de las que conozco es Binance o Binance, en donde uno puede adquirir criptomonedas y comprar. ¿Qué tienen las criptomonedas? Que son
activos digitales, por lo tanto no son físicos. Yo no puedo tener criptomonedas en mi bolsillo, sino en billeteras digitales. Principalmente las criptomonedas, al ser un instrumento de renta variables y al no estar controlado, al ser una herramienta descentralizada y al no estar controlado por ningún gobierno ni banco central, su precio es una locura. A veces sube las nubes, a veces baja. ¿Qué quiero darte a entender con las criptomonedas? Que es necesario que te formes. Haremos más videos sobre criptomonedas. Hoy día quiero que entiendas cómo funciona la criptomoneda. ¿Qué es básicamente la criptomoneda? Es un activo totalmente digital, es la característica principal, almacenables en billeteras digitales. Presentan una volatilidad en sus valores considerados de riesgo altísimo. Yo no puedo invertir todo en criptomonedas porque no me asegura que su precio. Hoy compré por $1000, un ejemplo. Mañana puede valer $10 y perdí 1980, 90 dólares al pedo. No están reguladas por ninguna entidad. La finalidad inicial de las criptomonedas fue justamente estar descentralizadas, que nadie pueda intervenir en el mercado de criptos. Lo que actualmente nos pide la DENIT, dado un monto X, creo que $5.000 millones en cripto, es simplemente informar que tenés ese valor lo que compras, pero no graba impuestos todavía. Por lo tanto, la finalidad inicial del que creó las criptomonedas siempre fue que este mercado esté fuera. Eso significa descentralizado. No pueda ser controlado por ningún banco central en el mundo entero. Tierra de nadie, básicamente. Por lo tanto, sus precios o sus valores no dependen de ninguna política fiscal o monetaria de ningún país, sino depende de lo que sucede. Por eso es que su valor es muy fluctuante. Pasa algo, sube, pasa algo, baja. O sea que hay mucha especulación. ¿Cómo se ganan las criptomonedas? Es simplemente, yo compro las criptomonedas y después vendo. O sea, el negocio está en las ventas posteriores en las criptomonedas. Y actualmente hay varios países que se están haciendo de reserva de criptomonedas, porque las criptomonedas no son infinitas, algún día van a acabar. En otro video estaremos profundizando más en lo que son las criptomonedas, pero las criptomonedas son limitadas, son activos limitados. Algún día se van a dejar de crear criptomonedas, por lo tanto, lo ideal es ir adquiriendo moderadamente en la medida de nuestra capacidad como una forma de diversificación de nuestras inversiones. No depender netamente de las criptomonedas, formarnos, entender qué significa o cómo funcionan las criptomonedas, estar dispuesto a asumir los riesgos que ofrece la compra de este tipo de activos. Esto es lo que nos ofrece las criptomonedas. Es un campo nuevo, es algo descentralizado que no es posible adquirir en el mercado de valores o mediante la intervención de la casa de bolsa, sino más bien mediante la corretora Binance o otro tipo de corretores de activos fijos, de criptos nos vendan. Se puede comprar mediante nuestras tarjetas de crédito, mediante nuestras cuentas bancarias. Uno va comprando criptos, que sería ya en otro capítulo. Le estaría mostrando cómo uno puede invertir en criptomonedas. Llegamos así al final. Te agradezco el hecho de que estés hasta acá. Espero que te sirva esto. Me sirvió bastante cuando comprendí. Y espero principalmente que nos apoyes, porque esta es la enseñanza. Se darán cuenta que fue un video largo y invertí tiempo. Es lo que puedo ofrecerles por el momento. Más adelante seguramente iremos mejorando, pero mi idea principal es que ustedes entiendan, que ustedes comprendan cómo funciona el mercado de valores en Paraguay y de alguna forma vayan nutriéndose para que puedan tomar decisiones más adelante. Les animo, sigan este canal, ayúdenos a crecer y principalmente, como les dije, mi idea es transmitir todo lo que sé. Yo no me quiero quedar con nada, yo quiero transmitirles. Me siento realizado transmitiéndole a ustedes aquello que voy aprendiendo. Muchas gracias y espero este video te sirva siempre.